haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Estábamos comentando en el corte con Lili de esta parte de cómo en ocasiones entramos a un proyecto, queremos hacer algo, entramos con todas nuestras ganas, con toda nuestra voluntad, nuestra intención, nuestra responsabilidad, entramos con todo y a la mera hora nos desanimamos. En un momento dado llegamos a pararnos, ponemos un alto, nos empezamos a bloquear, perdemos el interés por lo que estamos haciendo y en eso en lo que estuvimos invirtiendo tanto ilusión, esperanza, dinero inclusive, llega un momento en donde ya lo dejamos y ahí se queda durmiendo el sueño de los justos, como decía mi mamá, que recuerdo decía, el sueño de los justos, hasta que llega un momento en donde se puede llegar a perder, pero lo más importante, de acuerdo a esa conciencia que yo veo, Lili, es de que, ok, ese sueño puede quedar ahí, ya no lo tocas, es más, el vestido ya no lo vuelves a tocar, por alguna razón, pero qué importante es de que esta persona haya ido contigo para decir, oye, sucedió todo esto, pero quiero saber por qué ya no sentí nada. Eso quiere decir que, como bien dices, en ese momento contactó con ella para ver qué está pasando conmigo, que ya no, esa emoción que yo tenía, pues se diluyó. Sí, inclusive me dijo, a ver, entonces esto tiene que ver con lo que tú me has dicho, eso del ser, ¿sí? Así, y entiendo, o sea, entiendo claro. la manera de expresarse respecto a estos temas, porque bueno, no los conocemos y los consideramos como algo así místico, ¿sí? Perdón que te interrumpa, es algo que yo siempre he dicho, nos lo deberían de enseñar desde primaria, en esta parte del ser, para conocernos, para saber cómo somos en realidad, en esencia, cada uno de nosotros, y eso nos va a abrir un mundo de posibilidades después. Fíjate, comparto un estadounidense, Mark Greenberg, que es un profesor que se dedica a la filosofía del alma. Durante 30 años se ha dedicado a investigar en países como Suecia y Estados Unidos la prevención de la agresividad y la delincuencia en las escuelas, ¿sí? Y esto lo ha hecho con niños entre 3 y 4 años, más o menos, y consiste en que les enseña a desarrollar la habilidad, ¿sí?, para tranquilizarse y identificar sus emociones a través de una metáfora. Para no llegar a la agresividad. Efectivamente. Entonces, él les cuenta, es una tortuga que tiene problemas para relacionarse, tiene problemas en su casa, tiene problemas cuando le habla a su mamá, se siente enojado. Entonces, lo que hace la tortuga es que ha aprendido a meterse a su caparazón, ¿sí?, y respirar profundamente varias veces hasta que se tranquiliza. Y él les hacía así a los niños, ¿sí? Entonces, cuando él detectaba, en este estudio que él hizo, cuando él detectaba algún niño alterado, inmediatamente le decía, es momento de hacer lo que la tortuga hace. Entonces los niños cruzaban sus brazos, inhalaban y exhalaban varias veces, se tranquilizaban, pero no únicamente era para que se tranquilizaran, para hacerlos conscientes de qué emoción estaban viviendo. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, ahí platica que los resultados es que el aprendizaje ha aumentado y que la agresividad en las escuelas disminuyó, pero a mí lo que se me hizo más interesante es que están enseñando a un niño entre 3 y 4 años a ser consciente de sus emociones, ¿sí?, a contactar con esa parte, uh-huh. ¿Sí? O sea, nomás, como nosotros decíamos, bueno, ya, ¿estás enojado? Tranquilízate, aguántate, o enciérrate, ¿sí? Sí, sí, sí. Y procesa tu emoción. O peor aún, cuando les llegamos a decir, no es para tanto. Sí, no exageres, ¿no? No exageres. No exageres. Entonces, este estudio se me hizo muy interesante de esta persona que está haciendo eso en las escuelas, ¿sí? Entonces, lo que tú decías, o sea, relacionando esto a lo que tú decías, que ojalá esto nos lo enseñaran de pequeños, ¿sí? Realmente fuera algo muy benéfico, que afortunadamente, bueno, nuestras generaciones, pues nos decían todavía, a lo mejor actualmente ya existen algunos programas en algunas escuelas que están empezando a desarrollar este tipo de disciplinas, ¿no?, en los niños. Sí.
Se me hace muy interesante. Sí, porque fíjate que desde chicos, digo, así como nos enseñan desde chicos, pues los valores, principios de vida, etcétera, que inclusive pues, se nos llegan a quedar para toda la vida y que eso queda mucho por parte de la casa también, de común acuerdo y en comunión con la escuela, se debería hacer todo esto, porque fíjate qué interesante, cómo a través de una metáfora que está adecuada al lenguaje y al entendimiento, inclusive al conocimiento que tienen los niños de esa edad, lo logran entender, y cómo a través de una ancla, ya saben que el hecho de ponerte así, nosotros en programación neurolingüística hablamos mucho de las anclas, que son como en este caso nos decía Lili, esta parte que para esos niños está significando, en donde retírate, respira, obsérvate, trata de identificar cuál es la emoción que está internamente dentro de ti, y para eso ya sales ya para hacer frente a la situación. Muy interesante, muy interesante esa, porque, a ver, esa parte. Cuando alguien te pregunta a ti, ¿quién eres? ¿A poco respondes, soy un ser de luz, lleno de paz, vivo en armonía, solo el bien me rodea? La gente se te queda viendo así como que... ¿De cuál fumaste, Lili? ¿De cuál fumaste? O del mundo de los locos, ¿no? Que luego dice, tú perteneces al mundo de los locos, ¿sí? Y lógico que esta respuesta no la vamos a dar a una entrevista de trabajo, claro, ¿sí? Ni la claro. vamos a anotar en nuestro currículum. Exactamente, es para nosotros, es un tesoro, como habíamos comentado anteriormente, es para contactar y alimentar esa fuente de energía que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ¿de dónde aprendemos estar más en el hacer y en el tener que en el ser? Desde que nos educan nuestros padres. Por ejemplo, nos dicen, tienes que comer bien para tener un cuerpo, para ser fuerte y sano. Tienes que ir a la escuela para tener un título y ser alguien en la vida. ¿Sí? Tienes que trabajar mucho para tener dinero y ser feliz, inclusive. Sí, inclusive cuando alguno de los hijos, ¿qué vas a estudiar? Pues tal carrera, ¿y de qué vas a vivir? Oye, pues en la carrera sí, pero ¿te va a dar para el tener? Pero esa parte. Desde ahí ya vienen estas programaciones, de que primero está el tener, el hacer para tener y después el ser, ¿no? Y eso sí llega, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces sí es importante esta parte, en mi experiencia en el área de salud natural, esto lo relaciono cuando una persona, está relacionado inclusive con los objetivos y las metas. Porque, por ejemplo, su objetivo, su meta es bajar de peso. En cuanto tú identificas tu meta, lo que haces, empiezas a desarrollar esa lista de lo que tienes que hacer para tener ese cuerpo soñado o llegar a ese peso ideal. Y estamos en esta parte, hacer para tener. Pero te olvidas de quién lo va a hacer. O sea, perdón, de quién lo va a hacer. Sí, el ser sí. que lo va a hacer. Ajá. ¿Sí? Entonces, en mi experiencia, ¿qué pasa ahí? Conforme van pasando las semanas, se va desmantelando esta meta. ¿Por qué? Nos preguntamos el doctor y yo con el que trabajo. ¿Por qué? Pues porque la persona no sabe quién es para lo que quiere hacer. Ejemplo, eres una persona que sabe decir no cuando te sabotean. Eres una persona que tiene los hábitos de comer bien. Eres una persona que tiene hábitos de hacer ejercicio. Eres una persona que eres disciplinada cada vez y constante y perseverante en tus metas. No. Entonces primero tenemos que saber quiénes somos, los recursos que tenemos para esa meta. Y eso no significa que si nos faltan, botemos la meta. No se puedan lograr. Pero ya de una manera consciente dices, ok, a ver, no tengo la disciplina de hacer ejercicio, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, pues me acompaño de una amiga, ¿sí?, que tiene esa disciplina, que me va a motivar, que me va a invitar cuando yo empiece a desistir. Ahí viene el entorno, ¿no? Uh-huh. Que en programación lingüística es muy importante en nuestro entorno. Entonces, esos aspectos son importantes y hemos observado el doctor y yo en esa experiencia. Por eso fue uno de los intereses de trabajar, fusionar la medicina alternativa
con las cuestiones de coach. Nos ha dado unos resultados maravillosos, inclusive en la salud de las personas, ¿sí? Porque él dice, ¿por qué únicamente en la medicina las personas la ven como algo preventivo? Tú vas cada 6 meses o una vez al año y te haces estudios, pues esa química sanguínea de tantos elementos. Pero cuando vas a escuchar una plática, ¿sí? O buscas a un coach, a un terapeuta, a quien tú decidas que te acompañe en ese proceso para prevenir. No, vamos hasta que ya estamos en crisis, hasta que chocamos, hasta que tenemos ese encuentro, esa decepción, en fin, ¿sí? No lo hacemos de esa manera preventiva. Sí, ya es correctiva. Exactamente. En el momento del quiebre es cuando lo buscamos, ¿no? Y es más difícil desmantelar todas esas creencias que el ser humano con la cual vamos creciendo, ¿no? Respecto a esta parte de contactar con tu ser, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con los pacientes, bueno, aquí sí son pacientes, es lo que hacemos. Entonces, a ver, primero vas a pasar con Liliana y después vienes conmigo a valoración. Al principio muchos pacientes como se rehúsan, pero conforme van viendo el beneficio dicen, sí, ahora entiendo por qué es más importante primero la cuestión emocional, ¿sí? Encontrarme a mí mismo y después ya todo lo demás. Tenemos que ir a un corte. Ya para regresar al último bloque, fíjate cómo es importante esta parte y algo que me llamó mucho la atención de lo que decía Lili. Eres una persona, y hazte esa pregunta a ti mismo, soy una persona, y ahí ponle ya todo lo que tú quieras, soy una persona tolerante, soy una persona enojona, ¿cómo eres? Vamos a un corte y no nos dejes de ver en tu programa Transfórmate, el arte del cambio.